ser muy interesante. Bienvenidos a todos. Esta es la gota de inspiración 211 para emprendedores. Y quiero preguntarte si realmente estás viendo los contenidos que quieres ver en las redes. Porque sabes que los algoritmos te frenan de ver un montón de cosas que querrías a lo mejor estar viendo y te quedan filtradas. Te voy a hablar brevemente de cómo funciona el algoritmo, pero especialmente de dos cambios importantes que están pasando en este momento con Instagram, y por eso estoy haciendo live como cada semana al mismo tiempo en Instagram y en YouTube. Si me sigues por YouTube, ahí tienes Tisha Emprendedora en el Instagram. Y si estás en Instagram, que sepas que está el canal de YouTube también para ver los contenidos más organizados y más cosas que no están solamente en los lives. Hablemos de Instagram para empezar. Instagram ha sacado una nueva cosa similar a lo que YouTube tiene hace tiempo, que es que cuando tú buscas en las cuentas donde sigues, vas a ver a la derecha que hay una campanita. Y en esa campanita tú puedes marcar si quieres ver todo lo que esa persona publica, solo algunas cosas o ninguna. De hecho, cuando tocas te va a permitir seleccionar si quieres ver sus publicaciones, sus reels, sus lives, sus historias o qué cosa. Así que te invito a que te tomes un momento a pensar cuáles cuentas que estás siguiendo realmente apoyan tus objetivos y lo que tú deseas ver en redes. Y aclaremos que en redes sociales, y aquí digo tanto YouTube como Instagram, hay absolutamente de todo. Hay contenidos que te hacen feliz, que te dan alegría, que te dan risa. Hay contenidos útiles que te dan habilidades prácticas. Hay contenidos inspiradores. Yo intento tener contenidos educativos e inspiradores en ambas medidas. Soy emprendedora hace más de 20 años y me gusta compartir mi experiencia y mostrarle a la gente que está empezando que realmente se puede, y mostrarle a la gente que tiene ya tiempo haciéndolo cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más eficiente, cómo digitalizar cosas, organizar tu vida. Y eso es lo que estás viendo en mis canales, y más de eso es lo que voy a estar sacando. Entonces, si eso te interesa, por favor, marca la campanita y asegúrate que ves mis publicaciones para no perdértelas. Estoy haciendo un poquito un enfoque minimalista de sacar no todo el tiempo, sino sacar contenidos realmente de valor para que te sean útiles. Y voy a estar haciendo esto probablemente 3 veces por semana en las 3 plataformas. En YouTube van a ser 2, un normal y un corto. Pues eso en cuanto a Instagram. Seguidamente hablemos del inbox, de tu correo electrónico. El correo electrónico es súper importante, nos conecta con tantas cosas, nos conecta con seres queridos, nos conecta con el gobierno, los bancos, los estudios, cualquier cosa formal que hagas te van a comunicar por email, y también cualquier persona creadora a la que sigas para aprender te va a estar mandando sus emails de inspiración gratuitos. Algunos son más útiles, otros menos. Quiero creer que yo cuando mando cosas realmente son de valor para ti, pero es importante que decidas cada cierto tiempo si realmente lo que recibes, lo que está en tu inbox, es lo que quieres ver en tu inbox. Si queréis, puedo hacer un tutorial de cómo organizarte el inbox en Gmail, para que realmente puedas ver solamente lo que quieres ver y filtrar lo demás, para no necesariamente borrarte. Si te interesa que haga un tutorial de Gmail, me encantaría que me lo dejes como comentarios para tenerlo en cuenta para futuras cosas. Y voy a hacer una cosita aquí para poder ver también. Perfecto. Entonces, eso en cuanto a Gmail. Tienes que fijarte las suscripciones que tienes si realmente te interesa estarlas recibiendo. Entonces, fíjate, y cada tanto tiempo conviene hacer un poquito un baremo. Yo hay mucha gente que sigo, pero no las estoy en este momento, no estoy siguiéndolas súper activa. Entonces tiendo a ponerlas en un filtro para que acaben en una bandeja guardada, porque me interesa ese contenido, pero no lo quiero ver activamente. Ahora ten en cuenta que si no miras activamente los contenidos de la gente, normalmente al cabo de unos meses te van a preguntar, ¿quieres seguir aquí o te borro? Y tendrás que volverte a suscribir si más adelante te interesa. Pero es bueno que lo que tengas en el inbox de tu correo electrónico sea aquello que realmente quieres ver. Por eso lo de la limpieza primaveral de contenidos. Yo lo estuve haciendo un poquito durante la Semana Santa, me tomé un ratito para revisar. Y lo hago con cierto tiempo, me suscribo a cosas, miro un poco los contenidos y de pronto ese creador no resueno con esa persona, o es demasiado insistente en vender todo el tiempo y no estarme dando valor, entonces o me borro o lo archivo según sea el caso.
pero te invito a que lo hagas también. El punto con esto, y como dije al principio por hablarte de cómo funcionan los algoritmos te van a mostrar lo que es interesante para ti en este momento. Por ejemplo, en YouTube estuve durante el fin de semana, la Semana Santa, aprendiendo sobre esta nueva herramienta que estoy utilizando en YouTube ahora, Ecamm, para que los vídeos queden como más bonitos, más organizados y tener más funcionalidad. Por ejemplo, sacar en pantalla cuando quiero mostrar la dirección para el webinar, para anotarte si quieres aprender más sobre cómo trabajar con redes sociales en un negocio de marketing en redes, tisha.tv/webinar, y así lo puedo estar mostrando en pantalla en YouTube al mismo tiempo que hago un live. La cuestión es que vi un montón de vídeos de Ecamm a lo largo del fin de semana y después cuando el lunes me volví a meter a YouTube me encontré que me estaban saliendo sugerencias de vídeos de Ecamm y otras cosas que yo había estado viendo últimamente pues estaban como en segundo término. Porque YouTube enseguida ve, oh, ok, ahora mismo te está interesando este tema, te van dando más de ese tema. Y de pronto tú dices, ¿y qué pasó con esa persona que yo antes seguía? ¿Qué pasó con fulanito que yo antes veía tantos vídeos y ahora hace años a lo mejor que no lo veo? ¿Seguirá trabajando? Y buscas a la persona y resulta que sí, por supuesto, sigue trabajando y está suscrito y también marcaste la campanita de las narices y no lo estás viendo. ¿Por qué? Porque YouTube no te va a poder mostrar cualquier cantidad de notificaciones. Te va a mostrar las notificaciones de lo que es más relevante para ti. Y cuando estás suscrito con la campanita activada en docenas de canales, como a veces es el caso, no te van a mostrar de todos ellos. Así que conviene también que tengas a lo mejor cada cierto tiempo en tu diario, en tu hoja de apuntes, tengas anotado cuál es mi enfoque en este momento. Yo soy muy de estrategias, siempre estoy hablando de estrategias, entonces, ¿qué te interesa a ti en este momento? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora? ¿Qué es lo que estás aprendiendo ahora? ¿Cuál es esta fase del negocio? En mis fases iniciales estaba muy en plan de cómo se hace para trabajar en marketing en red. Luego estuve siguiendo, pero ¿cómo hago para trabajar en YouTube? Después, ¿y cómo funciona Instagram? Estaba todo en eso, en esas etapas. Ahora, pues esto último fue Ecamm. ¿Cómo funciona Ecamm? Voy a aprender de esto. Entonces, en diferentes etapas de tu crecimiento personal, de tu crecimiento como emprendedor, vas a tener diferentes contenidos que van a ser importantes para ti. Entonces, repasa a la gente. Si quieres tenerlos anotados en una lista, me gusta el canal tal porque contiene esta clase de información. Me gusta este otro canal porque contiene esta otra información. Y si quieres ver esa información, ve a buscarla activamente. Esa es la única forma de asegurarte que realmente lo ves. Porque los algoritmos van a dar prioridad a aquello que tú tienes marcado con campanita y todo, pero esa prioridad queda escondida por los contenidos que tú ves más a menudo. Y yo eso me di cuenta con Instagram. Y ahora este nuevo cambio de algoritmo hay que ver un poquito cómo lo hace funcionar Instagram, que es una plataforma totalmente separada de YouTube. Pero empecé a darme cuenta que en Instagram realmente veía dos cuentas. Cuando entraba y según bajaba, pues las personas que últimamente yo había comentado más, porque estaban haciendo el curso de redes sociales conmigo, yo les había empezado a seguir y empezaron a salirme estas 3 o 4 personas. Y de pronto digo, ¿y dónde están todos los demás? Yo seguí un montón de gente, ¿dónde están? Y es eso lo que de pronto pasa, que solo estás viendo a cierta cantidad de personas. Entonces, ten eso en cuenta y si te interesan los contenidos de algún creador, por favor, búscalos activamente. A mí me ha pasado, en esta casa lo hemos visto por dos lados. Mi madre sigue a varios creadores específicamente. Julián545 es uno que le encanta porque habla mucho de cómo tener tu casa de campo organizada con tus recursos y cosas así. Y ella está súper suscrita, pero dejaron de salirle notificaciones. Así que tiene que ir a buscarlas manualmente. Y luego ha habido gente que me ha dicho a mí, ay Tisha, ¿dónde te habías metido? Hace tanto tiempo que no veía nada tuyo. Digo, no me he metido en ningún lado. De hecho, tengo 2 canales, estoy publicando un montón todo el tiempo. Y de pronto no me habían visto. Entonces, por eso es importante el email, para que puedas mantenerte en contacto y al estar suscrito a una persona puedas realmente ver bueno, esto es lo que hice esta semana por si te interesan esos contenidos, pero aparte que tú activamente busques qué es lo que quieres ver. Y por eso mismo, qué cosas no te interesa ver, para que puedas tener eso en cuenta. Pues bueno, ese era mi mensaje de hoy. Espero que te haya resultado útil. Si es así, me encantaría que me dejaras un corazoncito en Instagram, un me gusta en YouTube. Y como dije antes, si te gustaría ver un tutorial de cómo utilizar Gmail de forma organizada para que tu inbox realmente te muestre las cosas que te apetece ver y no
un lío de emails que al final se te pierden los importantes. Me encantaría que me lo dejaras como comentario para tenerlo en cuenta para futuras publicaciones. Bien, y voy a ver, tenemos un montón de gente aquí conectada en Instagram. Veo, gente de España, fantástico, gente de Ecuador, Estados Unidos, México, qué lindo. Varios más de España, estupendo. Pues gracias a todos por haberos conectado hoy, espero que esto os haya resultado útil. Y recordad, si no habéis visto todavía mi webinar gratuito de cómo las 3 claves para realmente aprovechar con éxito y estrategia el trabajar en redes sociales siendo emprendedor en marketing en redes, bastante específico. Lo tienes gratis en tisha.tv/webinar. Esto es, https://tisha.tv/webinar. Los de YouTube lo tenéis aquí en pantalla. Y voy a sacar una promoción especial del curso la semana que viene. Así que estaros atentos, los que queráis hacer el curso, lo tenéis ahí, lo voy a estar anunciando por email a partir del lunes. Que tengáis una bonita semana y me encantará leer vuestros comentarios después. Hasta luego. Apagamos en Instagram y ahora apagamos también en YouTube.